subir los enlaces. Ahorita me recuerdas y yo procuro entonces subirlos de una vez el día de hoy para que queden allí listas, ¿oíste? Listo, profe, gracias. Ok. Jóvenes, quedamos aquí en este generador, ya estudiamos toda esta parte. Creo que ahí le mostré, esto ya lo hicimos ayer, ¿no? Jóvenes, jóvenes. No, Jóvenes, eso no lo hicimos ayer, eso no lo hicimos ayer. ¿y hasta dónde llegamos ayer entonces? Profe, o sea, es que ayer no hicimos clases, ayer fue lo de la revisión del parcial, entonces fue que quedamos para hoy para retomar el tema y quedamos en el generador 3 tipo 3. O sea, para explicarles. O sea, aquí, esto no lo he explicado. Profe, ¿puede adelantar un poco la diapositiva? Ahí, no, en la anterior, ahí quedamos. Que yo les mostré el generador, yo no les mostré el generador. Sí, ahí quedamos en la explicación. Pero por eso yo les mostré por la cámara del generador. No, O sea, yo les hablé de que este era bueno, que este era un generador de este tipo. Hablamos de la fe inducida. El sentido de la fe inducida es positivo. Aquí abajo está. Aquí está, en esta parte inferior. No sé si logran verlo. ¿Por qué? O vamos a retomar. Vamos a retomar para que todos estemos allí, como quien dice, a todos. Entonces, esta es una espira rectangular donde esa espira está girando sobre su eje. Aquí está el eje de giro y esa espira está girando, ojo, se está moviendo o rotando con una frecuencia angular constante. Eso es lo que tenemos allí. Y allí tenemos que, en este caso, el área de la espira, que es esta parte acá del rectángulo, no cambia, está fija, no se está dilatando ni nada de eso, ese tipo de cosas no la vamos a ver aquí. Y entonces el área es fija y esa espira está sumergida en este campo magnético externo. No sé si están viendo acá lo que yo estoy subrayando. Y esas líneas de campo magnético pasan o atraviesan el área de la espira, o sea que hay flujo magnético. Y recordemos que el flujo magnético no es más que el producto escalar de las líneas de campo o del campo magnético punto el vector área. Eso es el concepto de flujo magnético. Pero para llegar al concepto de fe inducida, como se muestra acá en la parte superior derecha, entonces, esa fe inducida nos exige a nosotros, o para que exista fe inducida, el flujo magnético debe ser variable en el tiempo. Por definición de producto escalar, sabemos que el flujo magnético se puede escribir como el producto de las magnitudes de los vectores multiplicadas por el coseno del ángulo. Esto sí lo había estudiado ya con ustedes. Entonces aquí tengo, digámoslo de esta manera, tres opciones para que el flujo varíe. Una de ellas es que el campo sea variable en el tiempo, la otra es que el área sea variable y el otro es que el ángulo sea variable, o que todos varíen naturalmente, pero los básicos son esos tres. Que el campo varíe, que el área varíe o que el ángulo que hay entre el vector normal, perdón, entre el campo magnético y el vector normal sea variable en el tiempo también. Ya los dos primeros casos ya los vimos, donde pusimos a variarlo, donde yo puse a variar el campo magnético, donde puse a variar el área, como en este ejercicio, por ejemplo, que a este le llamé generador de corriente deslizante, por así decirlo, y aquí variaba el área. En el anterior,
O sea, en los primeros temas que vimos, puse a variar el campo magnético. Cuando ese imán caía, por así decirlo, se desplazaba hacia la espira y la intensidad del campo magnético era variable y encontramos la fe inducida, porque había variación, perdón, de flujo magnético en ese momento. Y vimos las justificaciones cuando variaba, cuando era máximo, cuando era negativo, todo eso. Luego vimos donde variaba el área. También aquí a través de este ejemplo vimos que aquí puede haber fe inducida y no necesariamente tiene que haber corriente inducida. Para que exista corriente inducida debe haber un circuito eléctrico. ¿Y qué es un circuito eléctrico? Un camino conductor cerrado. Eso es un circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces aquí hicimos esos dos casos y ahorita estamos en el tercero donde tenemos la opción, digámoslo de esa manera, de advertir que aquí lo que va a variar es el ángulo que hay entre el vector campo magnético o el campo magnético y el vector normal al área. Eso es lo que tenemos aquí. Esa es la tercera opción, por eso es que yo lo fui enumerando. No es porque sea ese el orden correcto, no, el orden puede ser, de numeración puede ser arbitrario. Yo pude comenzar con este ejercicio, ¿sí? Entonces, o con este generador, no importa, y por eso era el 1, porque comencé de primero con él. Entonces, la numeración aquí no tiene nada que ver. Entonces, tenemos aquí que el flujo magnético se define como la magnitud del campo magnético por el área, por el coseno del ángulo que hay entre el vector campo magnético y el vector normal al área. Y las opciones, vuelvo y repito, que para que ese flujo magnético sea función del tiempo, puede ser que el campo sea función del tiempo, que el área sea función del tiempo o que el ángulo sea función del tiempo. Y vuelvo a repetir que ya vimos los dos primeros. Hasta ahí vamos. Entonces aquí en este de la fe inducida, que vamos a buscar primero en esa espira si hay o no, es advirtiendo si el flujo magnético varía y por qué varía, qué es lo que varía en esa ecuación de flujo magnético. ¿Estamos de acuerdo, hijos? ¿Van ahí conmigo? En metros, lo siguiente. Sí, señor. Bien, entonces aquí en este instante, en ese giro que lleva esa espira, yo detuve a la espira, por así decirlo. Bueno, a la espira no la detuve la imagen o el video de esa espira rotando en ese campo magnético. Entonces allí yo puedo tomar, por ejemplo, en ese instante, dibujar el vector normal. Recuerden que tenemos digámoslo así, vale la redundancia, un acuerdo ya entre nosotros, que nosotros trazamos el vector normal hacia donde estén orientadas las líneas de campo magnético. Eso no quiere decir que el vector normal siempre vaya a ser paralelo al campo magnético, y este es un caso particular de ello. ¿Por qué? Porque el vector normal, miren que lo dibujé hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, en la diapositiva. ¿Por qué? Porque las líneas de campo van a la izquierda, pero ese vector normal quedó formando un ángulo con las líneas de campo magnético. Eso es lo que tenemos allí. Entonces allí hay flujo magnético, aplicamos el concepto de flujo magnético de B punto A, el máximo queda B punto A, bueno, positivo, B punto A por coseno de teta. Eso es lo que nos queda, perdón, B por A coseno de teta, ya sin el punto. Y entonces advertimos que ese teta es variable en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso está girando. Entonces ese ángulo allí solo es un momentico allí en la pausa que yo le haría al video de ese giro de la espira sobre ese eje. ¿Ok? Entonces allí tenemos ese instante, por ejemplo, como por hacer el estudio, por tener una aproximación al estudio, y allí podemos advertir que ese teta se vuelve en función del tiempo y que ese teta por ese giro que tiene la espira es igual a la frecuencia angular por el tiempo. Eso es lo que tenemos allí. Entonces el flujo magnético es B, es A por B o B por A, como quieran, por coseno de omega T. Ese es el flujo magnético en ese instante, en ese momento. Y entonces nosotros allí lo que hacemos es llevar ese flujo magnético a la ecuación 3, derivamos esa expresión matemática que yo sé que ustedes la saben derivar, derivada de coseno es menos seno, por la derivada interna queda omega, ¿sí? O W, como quiera, y queda negativo esa derivada. Miren lo bueno allí, que quedó negativa la derivada. Pero afuera hay un menos de condición físico-matemática, es la condición de la ley de los señores Faraday-Lenz. Entonces allí ese menos que está fuera de ese rectángulo en la parte inferior del texto es el menos de la ecuación 3. Y el menos que está dentro del corchete es el menos de la derivada
Miren que la derivada sí puede dar negativa, y así les expliqué varias cosas la vez pasada. Entonces allí mi fe inducida es positiva. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, Eso quiere resolvimos. decir que si vamos a buscar la fe, el sentido de la fe inducida en la espira, entonces aplicamos regla de la mano derecha. ¿Cómo así? El dedo pulgar haciendo seguimiento, por así decirlo, a las líneas de campo magnético, y los 4 dedos enrollarían alrededor del dedo pulgar. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucede entonces? Sucede que cuando enrollamos, este es el sentido, o sea que la fe iría en este sentido. La fe iría la trazaríamos en este sentido, allí en esa espira. ¿Ok? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo dejamos en ese sentido o hay que invertirlo? Bueno, hay que ver cuánto nos dio la fe. Yo les explicaba en los temas anteriores que si la fe nos da positiva, entonces el sentido que digan los 4 dedos en la regla de la mano derecha es el que es para la fe inducida. Si la fe da negativa, entonces este no sería el sentido, sino que uno invierte ese sentido allí de la fe inducida. Una cosa es fe inducida y otra cosa es corriente inducida. Entonces aquí la fe inducida queda en el sentido que indica la mano derecha, y por eso es que aquí me aparece estas flechitas que no son más que el sentido de la fe inducida en el circuito. Recuerden, en la espira, perdón, recuerden que en esa área aparece la fe inducida, pero nosotros no sabemos dónde está conectada. Lo que sabemos es su sentido, cómo va orientada, y tener el sentido de la fe inducida nosotros nos da pie para hablar de la corriente inducida. ¿Cuándo hay corriente inducida? ¿Cuándo hay corriente inducida? Si hay un circuito eléctrico, hay corriente inducida. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un camino conductor cerrado. Voy a suponer que allí, en esa espira, hay corriente inducida. ¿Por qué? Porque va a haber un circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces tenemos allí la corriente inducida, va en el mismo sentido de la fe inducida. Si existe ese circuito allí, o si existiera ese circuito, pues este sería el sentido de esa corriente que se induce. Así es como funcionan los generadores. Ese es el principio básico del funcionamiento de esos generadores. Las grandes hidroeléctricas son muy buenas por eso, o sea, porque tenemos energía. Miren que no necesitamos batería. La batería se creó, o sea, la FEN se creó por un fenómeno allí, primero mecánico, ya, para hacer que ese flujo magnético variara en el tiempo. Y por eso tenemos FEN, y si tenemos FEN vamos a tener corriente, energía limpia en primera instancia. Como siempre les he dicho, la represa, el problema con las grandes hidroeléctricas es el cierre del cauce. Ese es el problema ambiental de ellas, no el de los generadores, ¿sí? No el de los generadores necesariamente. La energía se genera de forma, digámoslo así, limpia, no es por defenderlas. Yo les dije la problemática de las hidroeléctricas, la problemática es que cierran el cauce de un río, adiós biótica, la biota se daña. Todo el sistema, todo ese ecosistema que hay allí en el río, hablamos ya, se destruye automáticamente. Eso es lo que ustedes deben arreglar como ingenieros. O sea, ir mejorando eso que también han tratado los ingenieros de todo el mundo, de mejorar, o sea, para tratar de coexistir con esto que llamamos planeta, que llamamos nuestra casa, pero que la destruimos. ¿Sí? Porque a un ingeniero no le importa un arroyo pequeñito. O sea, no les va ni les viene. O sea, ya cuando el papel moneda nos apropiamos se apropia de nosotros, nos olvidamos del ecosistema. ¿Sí? No nos echemos mentiras, hasta a uno lo daña el querer el dinero. ¿Sí? El querer estar en una casa lujosa, pero del ambiente no nos gusta nada el ambiente. Todos los ríos están mugres, o sea, a ninguno y a ninguno, no nos gusta. O sea, no le prestamos atención al medio ambiente, es mentira. Sí, yo sembré un arbolito y yo soy el mejor ambientalista del mundo. Eso no es lo que nos va a salvar nada más, si no mejoramos el comportamiento con el planeta. Pero si tenemos un dispositivo que genere energía sin dañar el ecosistema, eso es buenísimo. Ahí van ustedes como ingenieros, ingéniensela. Ustedes siempre deben ir el de la mano. Un ingeniero, digo yo, que siempre debe ir de la mano de un biólogo, sin excepción, pero de un verdadero biólogo. O sea, del verdadero, del que sí quiere el planeta. Dice, mire, si usted se mete por allí, eso se va a dañar, pero si usted me paga, yo digo que eso está bien.
Entonces no es un verdadero biólogo. Pero si le dice la verdad y usted acepta esa sinvergüenzura, bueno, ahí sí estamos jodidos. Entonces aquí tenemos ese dispositivo. Ok, yo no sé si fue en mis sueños que yo les había mostrado este generador. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá, este es un motor Johnson. Vamos a desarmarlo. Este es un motor Johnson. ¿Sí? Este me gusta más que este. Claro, cada uno tiene su función electrónicamente hablando, pero para hablar de estos experimentos que uno quiere mostrar que funcionan, evidentemente, me gusta más este Johnson. Este Johnson me gusta más. Creo que todavía tiene el nombre por ahí. Johnson. Bueno, está al revés. Ahí está. Me gusta más que estos que son como una panelita. Este es totalmente cilíndrico, porque este genera más energía que este, o sea, es más práctico. Este también lo hace, no quiere decir que no, pero me toca darle muchas vueltas para obtener el resultado que yo quiero al momento de la explicación. Entonces aquí muestro que esto gira sobre su eje y entonces tenemos ese fenómeno acá que estoy mostrando en la diapositiva. Entonces tenemos esa FEN inducida, por ejemplo, yo estoy girando aquí hay FEN inducida, pero no hay corriente inducida. ¿Por qué no hay corriente inducida? Porque es que aquí no hay un circuito eléctrico. Aquí están los extremos de las conexiones que se diseñan, que son estas populares paticas aquí. Si yo giro el eje del Johnson, que aquí no se ve, pero aquí nada más se ve cuando yo estoy girando, moviendo aquí los dedos. Entonces, aquí entre los extremos se está creando una FEN inducida, pero no hay corriente inducida. ¿Por qué? Porque no hay circuito eléctrico. Necesitamos que este camino se cierre. Si pongo el dedo aquí, ahí hay corriente inducida. Bueno, en realidad debe ser un conductor para que haya corriente inducida, para que tengamos ese camino conductor cerrado, circuito eléctrico. Entonces aquí necesitamos, vuelvo y reitero, que el camino esté cerrado. Entonces tenemos, para que haya FEN inducida, para que haya corriente inducida, pero moviendo solo aquí ya tengo FEN inducida, aunque no lo veamos. ¿Cómo sé que es cierto? Bueno, ya estos generadores, este generador lo puedo utilizar para que esto gire sobre su eje de forma mecánica, llamémoslo así. Hay varias opciones, ¿verdad? Que yo le dé vueltas aquí, manivela, como dice uno, y obtengo la FEN inducida, o que busque una estrategia para que yo no me vaya a cansar, como ponerle estas aspas, por ejemplo, y volverlo, hacer que el viento haga que esto gire sobre su eje, ¿sí o no? Entonces ya aquí tenemos la popular energía eólica. Entonces si esto gira con el viento, no de forma mecánica como estoy haciendo yo, entonces si esto girara con el viento, entonces generando una FEN inducida, no corriente inducida. ¿Ok? Y funciona, y esto funciona. Esto es verídico. Entonces, si yo coloco aquí, diseño estas aspas de tal forma que las mueve el agua, vamos a las hidroeléctricas otra vez, entonces tenemos un hidrogenerador. ¿Sí? Aquí sería con el fluido del viento o acá con flujo de agua, que yo hago que estas hélices, como llamamos nosotros, o las aspas, se giren, se muevan. Y yo necesito ese movimiento mecánico. ¿Para qué? Para que el embobinado que está dentro gire sobre su eje y se genere ese fenómeno que yo estoy mostrando acá en esta diapositiva ahorita, que es el fenómeno de la FEN inducida o el motor tipo 3, cogenerador tipo 3, como lo llamo yo allí. Entonces necesitamos eso. Entonces cuando eso lo diseñemos bien, de forma ingenieril, permítanme allí un momentico. Entonces, nosotros vamos a tener esto. ¿Sí? ¿Se ven el LED? ¿Sí enciende o no? Claro que enciende porque yo lo estoy viendo perfectamente porque está aquí iluminando mi rostro. Vamos, jóvenes. ¿Van conmigo? Sí, señor. Entonces miren que aquí ya tengo el circuito cerrado y yo aprovecho y coloco un dispositivo electrónico que yo necesite hacer funcionar. Esto es válido, tengo energía limpia, miren. Solo con el viento, si tengo viento, esto gira, tengo corriente, aprovecho la corriente. Tengo FEN, perdón, y creo la corriente en el circuito que yo necesite. Y listo, energía limpia, no necesité baterías por ninguna parte. Si esto no se mueve, esto no va a tener corriente. Si no hay corriente, el bombillo no enciende. Pero si necesito que el bombillo encienda, entonces tengo que hacer girar
el eje del motor, del generador tipo 3, eso que estaba allí. Y ahora sí sabemos que hay tanto corriente FEN inducida como corriente inducida. Tengo como demostrar que sí había FEN inducida. Si dejo de girar, aquí está, no funciona. Entonces ya sé que funciona. Ahora como ingeniero, ustedes vienen y diseñan, dicen, bueno, casualmente este es un bombillo tipo LED. O sea que este tiene una polaridad por donde tiene que ingresarle la corriente. Si yo invierto los cables y giro, no va a prender. Entonces necesitamos los diseños. Digo, bueno, vamos a necesitar un diseño bueno. Si yo voy a seguir usando LED, por ejemplo, estos LED necesitan un sentido de circulación, que un lado es el positivo, que un lado es el negativo. Entonces necesito una batería, conectarlos a una batería. Y además necesito que la corriente no esté, que la luz no esté oscilando, sino mantenerla. Entonces, para eso necesitamos entonces, pero para la corriente, colocar los LED en su polaridad específica, utilizamos las baterías, unas baterías recargables. Entonces, ¿quién va a recargar la batería? Hombre, el generador va a recargar las baterías. Y los resistores son para que regulen el paso de la corriente y mantengan, por así decirlo, estable la intensidad. Pero el generador tiene que girar para un lado porque entonces las baterías recargables, por así decirlo, estos son capacitores, tienen una polaridad. Entonces ustedes se crean un puente como este, un puente de diodos, de LEDs, perdón, de diodos, un puente de diodos acá, y crean el puente, hacen la conexión y no importa por dónde gire las aspas, por así decirlo, o las hélices de ese generador, si es hidrogenerador o si es un generador que aprovecha el viento, o si es un generador eólico que llaman por allí. Entonces, aquí no va a importar, porque ya tienen este puente. Ese puente lo pueden conseguir ustedes tranquilito en internet. Se llama un puente rectificador de corriente. Y entonces ya con eso tienen cómo hacer las conexiones, tienen los capacitores, o sea, las pilas recargables, tienen los reguladores de corriente, o sea, resistencias, y ya pueden poner a funcionar y generar todo un circuito ustedes. Bien hecho. Y vale, si tienen fincas, en su finca, si hay agua, o sea, si hay arroyos y todo eso, ustedes pueden comprar un generador, una hélice tipo Pelton, ¿sí? No sé si conocen la Pelton. Entonces la Pelton le cae un poquito de agua, no es que necesiten el caudal del río. Ustedes cogen, hacen un canal bien bacano como ingenieros, cogen una tubería, ese es el canal, una manguera gruesa, 2 pulgadas de agua que le caigan allí, digamos, relativamente permanente a la rueda Pelton, y la Pelton va a girar, y va a girar muy bien. Hay Pelton que eso empieza a girar y ustedes le van a meter la mano y se la ven en serio con el giro que tiene esa rueda, ¿oyeron? Entonces, esa fuerza que se genera allí, la aprovechan ustedes para colocar unas poleas y todo eso, colocan su generador a un lado, no se va a mojar ni nada, o sea, un buen diseño ingeniería. Y yo traer una manguera de un arroyo, no, con eso no van a hacer daño, porque incluso el agua va a volver al cauce. Y allá ustedes, allá arriba, hacen un pequeño desvío, si es solo su tierra, por ejemplo, estoy hablando a nivel local, de su finquita allí, toman un bracito, hacen un diseño bien chévere allá mismo cerca del arroyo para que el agua vuelva al cauce. Pueden generar una pequeña alberca para que mantener la presión del agua. Y ya, y tienen ustedes la luz en su finca, en su casa campo. Y no tienen que pagar, no tienen que mandar a la compañía eléctrica a que les dé energía. Pues bueno, también está la energía solar. Y si hay mucho, si ustedes ven que ahí se genera constantemente, hay bastante viento, también pueden generar el hidrogenerador. Y listo, y ahí tienen todo. Y tienen todo en este caso. ¿Ok? Bien. Creo que con eso, esa parte allí queda planeada. Eso de esa parte del generador siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. En la finca de mi tío hace mucho tiempo lo conocí sin ser profesor, ni siquiera, era muy niño. Y ya mi tío sin ser físico ni nada, ya él tenía conocimiento del generador y éramos los únicos que en ese entonces teníamos luz allí en la finca. Y todo funcionaba con un generador de estos, de ese generador tipo 3. Y teníamos luz. Y funcionaba y teníamos que la radio y si queríamos licuar algo utilizamos la licuadora y buena energía, o sea, esos generadores que ya están diseñados por ustedes salen muy buenos, prácticos. Claro,
No vamos a hablar de los de antes comparados con los de hoy, pero sí, hoy en día se ha mejorado esa parte. Ok, eso sí funciona, o sea, esa energía limpia sí la pueden tener. Lo que no quiero es que ustedes se dejen engañar, vienen en YouTube, los youtuberos esos, que son muchos buenos y otros también son muy sinvergüenzas. O sea, son vivos como en todas partes. Entonces, les hablan de energía limpia, que con dos imanes que tienen energía para darle a dos planetas y todos los planetas del sistema solar. Entonces, no le crean eso es falso. Y energía limpia con dos imancitos, eso no va a funcionar así nomás. Necesitamos este fenómeno. ¿Ok? Entonces, ya lo demás lo construyen ustedes en su marcha. Entonces, vamos a seguir. No sé si tienen alguna pregunta. Permítanme allí. Entonces termino con esta parte del generador y paso al concepto de inductancia mutua. Aquí ya se termina el tema a evaluar. Ya con esto terminó el tema. Todo ya, todo el curso queda terminado. No quedo en deuda, por así decirlo, con esta parte de los temas, con ningún tema quede en deuda. Aquí tenemos el concepto de inductancia mutua, que es el que se da de la siguiente manera. Tenemos dos bobinas, como las que hemos venido estudiando aquí en el curso, dos bobinas, digamos, cilíndricas, porque de pronto el alambre se enrolló en algo cilíndrico, ¿sí? Y la bobina adoptó esa forma geométrica. Tiene un número de espiras, tiene un tamaño, ya de eso también hablamos aplicando la ley de Ampère. Esa bobina está digamos, en paralelo con otra, pero que comparten el mismo eje. Entonces allí esas bobinas se denominan bobinas coaxiales, porque comparten ese mismo eje allí en este caso. Ahorita las dibujé prácticamente del mismo tamaño, pero tienen distinto número de espiras, distinto tamaño en cuanto a longitud se refiere. Una es de un largo L, la otra es de un largo L2, digámoslo así. Si nos dicen que son iguales en longitud, bueno, también son iguales en longitud. Puede que sí, pero no es una condición estricta y necesaria. Por una de ellas circula una corriente, como se indica allí en ese esquema, en la diapositiva, y el campo, perdón, y la corriente circula de esta manera, como en la parte superior como si viniera a nosotros y la parte inferior entrando. La corriente va circulando de esta forma, hacia la derecha, digámoslo así, y entonces aquí tendríamos nosotros que se genera un campo magnético. Ya podemos aplicar la regla de la mano derecha para tener aproximación. Entonces se genera un campo magnético hacia la derecha. Aquí nuestros embobinados, aquí lo digo en el texto, tienen un número de espira determinado. Las líneas de campo magnético que genera la bobina 1, como les iba diciendo, entonces las podemos advertir que van en este sentido. Y ya digamos, las localizo donde yo las necesito. Entonces aquí las líneas de campo magnético de la bobina 1 pasan por el área o la sección transversal de la bobina 2, que está enfrente de ella en mi dibujo. ¿Ok? Entonces allí, como la corriente eléctrica es función del tiempo, el campo magnético generado por esa bobina se vuelve función del tiempo también. Y lo enumeré y lo llamo B1 de T. ¿Ok? No sé si ya copiaron esa parte para poder proceder a pasar a la diapositiva. Si se me apaga el PC, que tengo problemas acá con no sé qué hay, si habrá un cortocircuito o algo, pues me esperan que ahí seguimos. Yo vuelvo a ingresar. Si no, pues perfecto. Entonces aquí, no sé si ya copiaron, hijos, para pasar a la otra diapositiva. Un momentico, profe, por favor. ¿Qué me dirán?
por mi parte ya. Bien, entonces, aquí advierto lo siguiente. El número de espiras de la bobina 2, bueno, en realidad el flujo magnético que se genera en la bobina 2, que es función del tiempo, ya sabemos por qué es función del tiempo. ¿Por qué? Porque las líneas de campo que pasan por ella, por esa región, son variables en el tiempo. Entonces el flujo magnético que se genera en la bobina 2 es función del tiempo. Y ese flujo depende de la corriente número 1, que es la que genera el campo número 1. ¿Sí o no? Entonces decimos, el número de espiras de la bobina 2 por el flujo magnético de la bobina 2 es directamente proporcional a la corriente que genera, que se genera en la bobina número 1 o que se aplicó en la bobina número 1. Esa proporción la podemos volver una igualdad colocando una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad se representa ahorita con la letra M, puede ser cualquier letra, pero la más común es M mayúscula. Y esa constante de proporcionalidad es la inductancia mutua que hay entre las dos bobinas. ¿Ya? Si ustedes despejan de la ecuación 1 a M, yo sé que ese despeje no es monstruoso para ustedes, yo no lo hago por lo mismo, porque yo sé que no es monstruoso. Entonces les quedaría el flujo, porque N es una constante, el flujo magnético sobre la corriente. Entonces, la unidad de inductancia será las unidades de flujo magnético divididas por las unidades de corriente. La unidad de flujo magnético es el Tesla por el metro cuadrado, o el Weber, sobre la corriente que es amperio. Entonces, los amperios, que sería Tesla por metro cuadrado sobre amperios, les da el Henry, que se representa con la letra H. Esas son las unidades de inductancia mutua en el sistema internacional, que es el que hemos venido trabajando aquí. No nos vamos a cambiar ahora finalizando el curso. Entonces, esas son las unidades de inductancia mutua. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden despejar allí eso sin ningún problema. Luego a esa ecuación, que ya tengo una igualdad, esa ecuación que yo numero como 1, la derivo con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos la derivada del flujo con respecto al tiempo. N y M son constantes, así que aplicamos las reglas de derivadas para cuando hay una constante y todo eso, y ahí nos queda la derivada del flujo con respecto al tiempo despejada y enumerada como la ecuación número 2. Allá tengo el flujo, la derivada del flujo magnético. Mire, la derivada del flujo magnético en la espira número 2, la que estaba enfrente de la otra. Entonces, en este caso ya nos anticipamos a algo que necesitábamos nosotros allá en la ecuación de los señores Faraday-Lenz. Entonces, la ecuación de Faraday-Lenz dice que la Fe inducida es igual a menos el número de espiras por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Profe, pero espere, ¿cómo así que el número de espiras? Yo le dije, claro, porque las que estudiamos anteriormente, las Fe inducidas que estudiamos anteriormente, solo eran para una espira. Así solita, cuando estaba menos de phi de t, que sigue siendo la ley de esos dos señores, pero cuando hay más de una espira, entonces el concepto de Fe inducida no es más que el número de espiras por la derivada de ese flujo magnético. Eso es lo que acabo de hacer yo. Yo no coloqué nada misterioso aquí ni nada nuevo, sino que ya se los había dicho. Entonces aquí, esa es la ecuación de Faraday-Lenz para n espiras, por así decirlo. Y ahora lo que hago es traerme la derivada y esa ecuación 3. Entonces, cuando sustituimos la derivada en la ecuación 3, que se obtiene ahora la ecuación número 4, la Fe inducida en la bobina número 2 es igual a menos M, que es la inductancia que está dada en henrys, por la variación de la corriente. Esa es la Fe inducida aquí en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí, como la Fe nos dio negativa, implica que el sentido de la Fe es en contra de lo que dice la regla de la mano derecha, o sea, ya no iría así, sino que iría así. Y ya nosotros podemos pasar entonces a ver cómo es esa Fe inducida. No sé si van a tomar pantallazo allí del escrito. Ustedes me dirán para seguir. ¿Jóvenes? Sí, profe, ya. Entonces aquí, si nos vamos al esquema gráfico, aquí teníamos las líneas de campo magnético generadas por la bobina número 1
y aquí tendríamos la FEN inducida, que estaría acá en este caso, perdón, estaría así porque nosotros aplicamos regla de mano derecha siguiendo el campo magnético, ¿no? Entonces yo aplico el dedo apuntando hacia la derecha, enrollo mis dedos, pero la FEN me dio negativa y por eso es que los dedos, el sentido de los dedos se invierte. Por eso es que la FEN inducida en esta bobina queda indicada de esta manera. ¿Ok? Entonces allí se obtiene ese sentido de la FEN. Si hablamos de que hay un circuito eléctrico, como hemos venido trabajando, entonces hay un sentido de corriente inducida que también lleva el mismo sentido de la FEN. Entonces miren que la corriente inducida en la bobina número 2 es I inducida 2, como lo digo en el dibujo, y va en ese sentido, como muestro acá, ¿ok? Va en este sentido. Y entonces allí también ella va a crear, por así, esa corriente va a crear un campo magnético que va a hacer que quede de esta manera. Entonces miren que el campo magnético creado por que es un campo magnético inducido en la bobina 2, queda orientado hacia la izquierda. Entonces miren que allí las dos bobinas tienen las dos polaridades norte frente con frente. Y en magnetismo los polos iguales, los polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. Aquí tenemos polo norte de la espira número 1 y polo norte de las espiras número 2. Entonces allí tenemos que los dos polos norte están frente con frente, entonces entre las espiras existe o va a existir una repulsión. Y eso es aplicado. Ustedes lo aplican generalmente este fenómeno allá en sus parlantes, ¿sí? En los parlantes estos que llamamos donde está el bajo, del que suena, el que suena duro y todo eso, pues entonces tenemos allí ese fenómeno, como allá la corriente se alterna, o sea, varía en el tiempo, variable en el tiempo. Entonces se crea ese campo magnético, vamos a decir que fueran esos dos instantes, y entonces en un momento las espiras se repelen, pero como está oscilando la corriente, entonces en un momento se atraen y empieza un juego de golpeteo. Entonces esa vibración hace que se golpee, por así decirlo, el aire y tengamos ese sonido, por así decirlo, ese bajo, ese popular bajo en los parlantes. Ok, es la forma de funcionar allí en esa parte. Escudriñen ustedes, así como yo les traigo mis chocoritos, como digo yo, ustedes también escudriñen y pónganse a mirar y estudien el principio de funcionamiento. Yo sé que eso les va a servir para mejorar la comprensión. Bueno, jóvenes, con esto termino el tema de evaluación. Voy a colocar la Profe, presentación, la voy a colocar en el curso, ya voy hacia allá. Dígame, hija. ¿esto se puede regresar un momento a la diapositiva anterior? ¿Aquí? No, a la otra. ¿Aquí? Sí, señor. Ok. Ya con eso terminamos, hijos. Ya ustedes quedan como que dice sueltos de madrina. Les queda hoy, no sé si hay personal preparado para la sustentación del día de hoy. ¿Quiénes se prepararon? Si van a presentar un ejemplo, luego presentan otro. ¿Quiénes se prepararon el día de hoy? ¿Nadie? Profe, nosotras, el grupo 7. Bueno, hija, dame unos minuticos allí. Voy a colocar, antes de que lo olvide, voy a dejar de presentar acá. Voy a dejar de presentar en la diapositiva. No sé si necesitan algo más. Y voy a colocarles, permítame allí, déjenme, dejo de presentar. Voy a la diapositiva y listo. Voy a darle cerrar. Y permítame un minutico, ya vayan preparándose allí, ajustando todo. Y ya voy olvidé, al curso, a nuestro curso acá. Permítame un minutico y subo los videos. Denme estos minuticos a mí, vayan acomodándose, tomen un poquito de agua por allí y ya les doy la autorización para que presenten. Unos minuticos, hagamos un reposo allí pequeñito.
Ustedes son el grupo O, ¿verdad? O 7, creo. Sí, señor. Ok, gracias, hija. Pero vamos a buscar acá. Bueno, los videos los voy a colocar aquí donde está el previo, ¿oyeron? Ahí donde está el espacio del examen. Ahí voy a colocar los videos de YouTube. Permítanme allí. Vamos a activar los videos. Ya denme estos minuticos a mi hijo, ya les doy la autorización para que expliquen allí, porque si no, no veo la explicación. Permítanme allí. Bueno, hija, tengo una buena y una mala noticia. La buena es que está el video solo de la primera parte de magnetismo. Lo demás no lo he hecho video, hija. No sé si tú tienes acceso a la grabación que se hace aquí. Cuando yo termino, supuestamente hay una grabación allí. Voy permítame allí. Bien, entonces vamos acá. Ahí tengo la primera parte, hija, pero sin embargo te la voy a colocar allá en el curso. Si van al curso, logran ver esa parte del primer capítulo allí. Perdón, la primera parte de este último capítulo. Allí miren a ver si sale o no, hijos. Yo le pego aquí y automáticamente me lleva hacia toda la parte de campo magnético, evidentemente, y les explica hasta, ya les digo, todo lo que son las líneas de campo se los explica. No sé por qué no está lo otro. No entiendo. ¿Sabes hasta dónde llega? Hasta la medida de E sobre M por Thomson. Hasta ahí llega. Ahí tienen por lo menos la primera parte, hija. Pero es que no veo lo otro, no lo veo. No sé si los borré. Y volví, y no flujo eléctrico. No sé si me están escuchando. Sí, Sí, señor. profe, lo escuchamos.
Entonces eso, y ahí se me borró, no sé qué pasó con las grabaciones que tenía en YouTube y se me borraron tan raro, y volver a grabar todo eso sí es un cuento. Es más bien allí esa parte, hija. Le digo por eso, tomen apuntes de todo, porque uno con la parte tecnológica uno no tiene que aferrarse a ella. Sí utilizarla después que se pueda. Bueno, ahí está la parte hasta E sobre M, ¿oyeron? Y yo sé que Zoom graba y él siempre que yo termino las clases me dice que hay una grabación, pero le soy sincero, yo no sé dónde queda eso. Yo he buscado ahí en Zoom, me dice que queda en Zoom y voy y busco y no. Limpios. No sé si ustedes pueden grabar allá también, no sé.